Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos a otra entrega de este curso de programación con Java desde cero. Vamos en esta ocasión a aprender un método de programar muy interesante conocido como recursividad. ¿Y qué es eso de recursividad? Pues la recursividad es una técnica que usamos en programación en la que una función o método se llama a sí mismo para resolver un problema más grande, descomponiéndolo en problemas más pequeños y similares al original. Sé que les acabo de hablar aquí en ruso, pero no se preocupen, vamos a entender qué fue todo ese concepto que acabo de definir ahí. Entonces, la recursividad tiene dos componentes clave. Uno es por ejemplo, el caso base, que es la condición que detiene a la recursión. Si no hay un caso base, la función seguirá llamándose a sí misma indefinidamente. Es muy parecido a un bucle. La recursividad opera muy similar a los bucles en Java o en cualquier otro lenguaje de programación. Por lo tanto, si no definimos un caso base, la función va a seguir infinitamente y nos va a provocar lo que se conoce como desbordamiento de pila. Igualmente, el otro componente sería el caso recursivo, que es la parte de la función recursiva que se llama a sí misma, con una versión más simple o más pequeña del problema que está resolviendo. ¿Cómo entender toda esa teoría nueva y extraña? Pues primero que nada vamos a crear una clase aquí en nuestra carpeta src, clic derecho, New Java Class. A esta clase la vamos a llamar factorial. Y para los que conocen de matemática avanzada ya sabrán lo que voy a hacer aquí con esto de llamar esta clase factorial. Vamos a crear una implementación usando recursividad para calcular el factorial de un número. Entonces aquí dentro de nuestra clase factorial vamos de inmediato a crear nuestro método main. Y aquí entonces, luego de crear nuestro método main, vamos a crear un método get de tipo entero al que vamos a llamarlo así mismo también, factorial, pero con minúscula ahora, ¿verdad? Y entre paréntesis le vamos a pasar un parámetro de tipo entero al que le vamos a dar un nombre de n. Abrimos llaves. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al sistema que evalúe si creamos una condicional if y entre paréntesis decimos que si el valor de nuestra variable o de nuestro parámetro n es igual a 0, ¿qué va a hacer aquí la condicional? Pues nos va a retornar un 1. Ya verán por qué. Punto y coma. Entonces, aquí este else vamos a quitarlo porque no vamos a tener una segunda condición. Por lo tanto, aquí nos salimos del if y vamos a colocar el return de nuestro método get factorial y le vamos a decir que nos retorne el valor de n asterisco y ahora escribimos el mismo nombre de nuestro método factorial una vez más aquí y colocamos como parámetro el valor de n, pero esta vez restándole 1 y abrimos llaves. Y aquí colocamos punto y coma. Esto es recursividad. Aquí yo estoy llamando a mi método factorial, pasándole un parámetro -1, luego de que aquí ya yo lo estoy definiendo que va a recibir ese valor originalmente. Entonces, entendamos qué es lo que va a hacer este programa. Primero, va a ejecutar este método factorial y aquí va a recibir un valor n. Puede ser cualquier valor. El valor que va a ir aquí es el número al que le vamos a calcular el factorial. Luego el sistema va a analizar si ese número es 0, va a retornar un 1 como resultado. Pero solamente si es 0. En caso de que no sea 0, bueno, pues entonces el sistema va a retornar ese valor multiplicado por lo que hace el mismo método factorial, pero ahora con ese valor -1. Como aquí yo estoy colocando -1, cada vez que el sistema ejecute este método, el valor que está aquí originalmente en n va a ir reduciendo de 1 en 1. Cuando llegue a 0, va a ver aquí el sistema que n vale 0 y ya va a retornar un 1. Y eso va a ser todo. Si se fijan en esta explicación que yo he dado acá, suena como si estuviera explicando un bucle, sea while o for o do while. Como les decía, el comportamiento de la recursividad es muy parecido al de un bucle. Solo que aquí no tenemos un contador de vueltas que identifique los valores de vuelta que va dando dicho bucle. Aquí simplemente se ejecuta una función y se llama a esa función acá cada vez que el valor que esté aquí no sea el que estamos analizando acá. Entonces aquí en nuestro método main vamos a crear un objeto de nuestra clase factorial. Voy a llamar este objeto valor igual a new factorial punto y coma. Entonces aquí con mi objeto valor punto voy a llamar a mi método factorial. Aquí está.
y le voy a pasar ahora un parámetro, puede ser un 5 y aquí un punto y coma. Con esto yo quiero ver el factorial del número 5 y aquí, bueno, debemos colocar un sought porque estoy utilizando un método get. Entonces acá escribo sought, le doy a enter y dentro de estos paréntesis coloco la invocación. Aquí paréntesis al final, ahora sí, clic derecho. Ahora ejecuto mi programa y listo. Fíjense cómo ahora me dice que el factorial de 5 es 120. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Al yo decirle al sistema aquí que me traiga por pantalla con mi objeto valor factorial 5, yo estoy invocando el método factorial pasándole un 5. ¿Qué hace el sistema? Viene acá y verifica el método factorial aquí, que recibe un parámetro n. Ya esta n vale 5. Entonces, acá el sistema verifica que si n es 0, debe retornar un 1. Como n es 5, viene acá y retorna el 5 por la invocación del método factorial por 5 menos 1. Eso es lo que hace aquí. Entonces aquí el sistema lo que haría es como una multiplicación de 5 por 4. Porque aquí n vale 5 menos 1 es 4. Pero ¿qué sucede? El sistema aquí no me está diciendo 20, que sería el resultado de 5 por 4. ¿Por qué me dice 120? Porque aquí se aplica la recursividad. Como yo estoy llamando al método factorial, ese método es este mismo de aquí arriba. Es ahí de donde viene la definición de que se invoca a sí mismo. Entonces, aquí yo estoy invocando a ese mismo método, pero ahora, al invocarlo aquí, le estoy pasando el valor de n menos 1, que es 4. Entonces aquí ahora n vale 4 en su nueva invocación. Entonces al llegar aquí, retorna el valor de 4 por la nueva invocación del método, esta vez con un 4 menos 1 que es 3. Por lo tanto aquí la multiplicación ahora es 4 por 3. Y como estoy invocando el método, vuelve de nuevo acá arriba a ejecutarse y ahora n vale 3. Por lo tanto aquí retorna, como ya se invocó aquí, vuelve otra vez y se ejecuta y ahora retorna 3 por, y vuelve de nuevo otra invocación de ahora 3 menos 1 que es 2. La multiplicación se cumple, pero aquí está la invocación del método una vez más. Por lo tanto tiene que ejecutarse aquí arriba de nuevo. Y así lo hace hasta que n es 1 menos 1 ya es 0. Cuando esta invocación es de n1 menos 1 ya da 0. Por lo tanto acá ese 0 hace que se cumpla este if de aquí. Y al final entonces me dice, bueno, como eso es 0, retorno un 1. Y como aquí ya no hay más invocación otra vez del método factorial, se termina la ejecución y al final viene el valor total de n, que es 120. ¿Cómo lo veríamos mejor? Aquí, antes del if, podemos colocar un sought. Y ahora aquí podemos poner el valor de n. Le pasamos n ahí dentro. Y ahora aquí cuando yo ejecute de nuevo mi programa, fíjense lo que sucede. Ahora yo puedo ver los valores de n cada vez que el método factorial se invoca acá y va restando 1. Aquí le paso un 5 con la primera invocación del método. N vale 5 y aquí me dice cuánto vale n. 5. Ahora me dice que n no vale 0, por lo tanto me retorna n, que es 5 por la invocación del método factorial pasándole n-1, que es 4. Entonces aquí el resultado es 5 por 4, que es 20. Pero como se está invocando el método, vuelve acá arriba y ahora n-1 vale 4. Aquí está ese 4 en esta salida. Hace lo mismo, multiplica ahora 4 por 4 menos 1, que es 3. Entonces acá vuelve de nuevo, invoca y ya vale 3. Y aquí está el valor de 3 y así lo hace hasta llegar a 0. Cuando llega a 0, esto se cumple. Y aquí el return 1 es para que el if tenga funcionalidad. No es que me va a retornar un 1 aquí, porque realmente lo que yo necesito es este cálculo de acá que me retorna el 120. Si yo calcular aquí, por ejemplo, en lugar de 5, coloco aquí un 3, que es un factorial que lo podemos hacer mentalmente. 3 por 2 por 1, que es 6. Aquí entonces yo ejecuto mi programa. Y fíjense el resultado, aquí está 6. Este 3 llega aquí, aquí está el 3, luego acá entonces se invoca otra vez el método ahora con 3 menos 1 que es 2 y luego con 2 menos 1 que es 1 y al final el 0 de acá que dice que aquí debe hacer un return, pero es para que salga del método get y no continúe. Entonces al final me trae el resultado que es 6. Resultado final del factorial de 3. Es así como podemos entender el funcionamiento de la recursividad. Ventajas de la recursividad sobre los bucles, pues son muy pocas. Realmente la recursividad es preferible usarla cuando nos ahorre cantidad de código en nuestros programas, no porque sea mejor que un bucle. Esa sería, yo diría, la mayor ventaja de usar recursividad en lugar de bucles.
Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Más adelante continuamos con los demás temas de nuestro curso. Hasta la próxima.